Muy buenos días, hermanos. Sean bienvenidos para nuestro estudio en esta mañana sobre el segundo principio de mayordomía bíblica. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 22, versículo 5. En esta mañana continuamos con nuestro estudio de los principios de la mayordomía bíblica, bajo el eslogan que Cristo es el dueño de todo y yo su servidor. El domingo pasado desarrollamos el primer aspecto sobre los principios de la mayordomía, que es, hay un dueño, y ese dueño absoluto es Dios. Entonces el primer principio para los que están tomando apuntes es, Dios es el dueño de todo. Y hoy vamos a hablar cuál es el deber o la responsabilidad o la obligación que tenemos nosotros como hijos, como siervos, como criaturas de ese dueño absoluto. Josué capítulo 22, versículo 5 dice de la siguiente manera: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Es interesante porque cuando nosotros hablamos de mayordomía, la mayoría de personas tienden a pensar que la mayordomía son principios financieros. Es decir, cómo hacer para tener más dinero, cómo hacer inversiones, cómo hacer negocios, cómo lograr mayor resultados o mayor efectividad en el tema de las ganancias o utilidades de los negocios. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura y hablamos de mayordomía bíblica, pues la mayordomía bíblica no solamente se reduce a aspectos financieros. La mayordomía bíblica engloba todos los aspectos de la vida, como son el tiempo, la vida, la familia, las relaciones, los talentos, incluidos también los negocios y las finanzas, por supuesto. Pero no son las finanzas el centro. Aquí no vamos a dar un curso de principios financieros, aquí no vamos a dar una instrucción económica, ¿sí?, o de dinero, sino que vamos a dar unos principios bíblicos generales, amplios, que engloban toda la vida y que afectan toda nuestra existencia, y que todo ello pues tiene que ver con la mayordomía o con el cuidado de todo lo que Dios nos ha dado. Entonces no olviden por favor que ya nosotros dijimos que hay un dueño, las cosas tienen un dueño, nada está al azar, nada está libre y como a opción de cualquier consumidor. Todo tiene un dueño, ¿cierto? La creación tiene un dueño, la vida nuestra tiene un dueño, el universo tiene un dueño, todas las cosas tienen un dueño porque ese dueño es el creador absoluto. Las cosas no se crearon por sí solas, no existen por sí solas, no se mantienen por sí solas porque ese es un principio pues fatalista. Nosotros creemos que todo tiene un originador y que ese originador, que es creador absoluto, también es gobernador y sustentador, y que las cosas no existen en absoluto ni una al azar. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Pero también es importante que recordemos que si hay un dueño y ese dueño absoluto es Dios, que controla y ejecuta todas las cosas, pues nosotros qué lugar o qué papel jugamos dentro de esa inmensa creación y dentro de ese gran propósito creativo. Pues no somos gerentes, no somos dueños, no somos los que gobernamos, sino simplemente somos los que estamos sujetos a unas órdenes y siguiendo unas directrices o siguiendo unos propósitos o un programa o un guión. En ese sentido nosotros no somos los dueños de nada, ni somos gerentes ni gobernantes, sino que la Biblia nos da un lugar que es el lugar correcto, y es que fuimos constituidos siervos. Entonces el título de nuestra enseñanza en esta mañana es Vivo para servir. Y ese título lo que está diciendo es todos somos siervos, no somos dueños porque hay un único dueño y ese es Dios. Nosotros no podemos presumir de ser dueños, sino lo que podemos decir es que fuimos llamados, fuimos constituidos, fuimos capacitados y fuimos puestos en esta vasta creación para ser siervos. ¿Siervos de quién? Del dueño. Siervos del creador, siervos de aquel que gobierna y sustenta todas las cosas, siervos de aquel que tiene control absoluto de todo, absolutamente de todos los detalles de nuestra vida y de la creación, y nosotros somos sus siervos, sus vasallos, es decir, aquellos que obedecemos, nos sujetamos y nos disponemos a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones,
cada uno según el don que ha recibido, escuchen bien, según el don que ha recibido, es decir, no es propio el don, sino que es recibido, ministralo a los otros. Y ministrar en la Biblia tiene que ver con servir o ponerlo a disposición de otros o ponerlo al servicio de otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como buenos administradores o buenos mayordomos o como buenos encargados de lo que Dios nos delegó, nos confió. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable conforme Dios le dice que hable. Si alguno sirve o ministra, administre de acuerdo a como Dios le delegó y de acuerdo a como le capacitó y le confió. Si alguno trabaja o si alguno obra o si alguno actúa, pues hágalo conforme al encargo del dueño. Sí, básicamente eso es lo que está diciendo aquí este texto. Es decir, tú no tienes autonomía propia, como nos dice el humanismo, para ejecutar los proyectos. Tú no tienes libertad para decir qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Tú no tienes disposición para decir esto lo quiero de tal manera y lo voy a ejecutar de esa forma. Porque si tú lo haces fuera del diseño, o fuera del orden, o fuera del principio del dueño, tú lo que estás es insubordinándote, es decir, rebelándote. Porque tú vas a decir, yo lo hago a mi manera, ¿sí? Yo lo voy a ejecutar como yo quiero y como a mí me parece. Y esa actitud, aunque suena un poco altruista y suena un poco desafiante de una persona pues con carácter o con decisión, lo que dice la Biblia es que se está rebelando, porque está diciendo yo lo voy a hacer no como el diseñador lo dijo, no como el manual lo estableció, sino como a mí me parece. Y eso es una clara demostración de soberbia, de altivez, de rebeldía y de que yo no soy un siervo, sino que me estoy constituyendo en dueño, ¿sí? En capataz, en autónomo, en gerente, y no lo somos, porque la Biblia lo registra. Incluso dice aquí, si usted habla, hable como Dios le dice. Si usted sirve o hace algo, hágalo como Dios lo estableció de acuerdo al diseño, las pautas, los propósitos. Génesis capítulo 39, versículo 4, dice, así halló gracia José en sus ojos y le servía. Está hablando del servicio que José prestaba al faraón. Dice, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces, Faraón le confió a José todo lo que tenía. ¿Sí? Le puso mayordomo de su casa, le entregó pues sus posesiones, le entregó las decisiones del palacio, las decisiones del imperio. José tenía libertad para tomar decisiones económicas, administrativas, para hacer nuevos depósitos, para almacenar los granos, para distribuir los granos y venderlos y comercializarlos. José tenía autonomía, dice la Biblia, porque José halló gracia ante los ojos del faraón y le servía. Esa palabra es importante. José fue un siervo de Faraón y al ser siervo de Faraón, José también era siervo de Dios. No dice que José compitió con Faraón o que José le suplantó a Faraón y le quitó el encargo de ser el faraón o el emperador, sino que él fue mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Básicamente ese es el principio de servicio. El dueño, que es Dios por excelencia, nos confía o nos entrega o nos delega deberes. Esos deberes se representan en relaciones, se representan en posesiones o se representan en talentos. Entonces, si Dios te dio personas a quien confiar, tú le tienes que servir no a esas personas propiamente, sino a quien te delegó esa función. Si Dios te dio bienes, dinero, fortuna, posesiones, negocios, empresas para administrar, tú tienes que servir a quien te dio esas posesiones, no servirle a las posesiones, sino servirle a quien te las dio y te las confió. Y si Dios te dio talentos, ¿sí? Capacidades, habilidades, pues tú tienes que ejecutar esos talentos de acuerdo a los lineamientos del dueño, ¿sí? ¿Y quién es el dueño? Pues es Dios, de todo, absolutamente todo. Muy bien, hay tres características como nosotros debemos servir. Vivo para servir es nuestro título en esta mañana. Vivo para servir. ¿Cómo servimos? Siguiendo sus pasos. Primer principio, siguiendo sus pasos. ¿Los pasos de quién? Los pasos del dueño.
los pasos del director, los pasos del creador y sustentador de todas las cosas. Es decir, yo no pudiera pretender servir a Dios yendo en contravía de los pasos o de las huellas que Él me demarcó. ¿Sí? Él es el dueño, me deja un sendero, me deja una ruta, me marca un camino, y yo no puedo decir, yo le sirvo a Él, pero me voy por otro lado. Porque si yo estoy haciendo eso, claramente me estoy insubordinando. Claramente estoy diciendo que yo no estoy dispuesto a seguirlo y que yo voy a hacer mi propio camino. Y recuerden que quien establece su propio camino, quien marca su propio sendero, pues es un rebelde, ¿sí? Porque él dice, yo no voy a seguir el ejemplo. Vamos a hablar, por ejemplo, de los hijos. Cuando los hijos están aprendiendo a caminar, ¿ellos cómo aprenden a caminar? Viendo el ejemplo de sus padres o de los adultos que les están orientando. Cuando están aprendiendo a caminar, a hablar, ¿cómo lo hacen? Escuchando a los adultos o a los padres o a los cuidadores de cómo ellos hablan. Y básicamente todo lo que los niños aprenden en su niñez lo hacen por imitación. Es decir, imitando cómo los otros caminan, cómo los otros hablan, cómo los otros actúan. No es común que un niño aprenda algo por su propio medio sin imitación, o que lo aprenda al contrario como se lo enseñaron. Él lo aprende como se lo enseña. Eso se llama imitación, pero eso también se llama modelo, y eso también se conoce como ejemplo. Es decir, ¿qué es lo que los niños siguen? El ejemplo. ¿El ejemplo de quién? De los papás o de los adultos o de los hermanos mayores que les van diciendo por aquí es el camino, de esta manera es lo correcto. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí en este primer principio que vamos a explicar es, nosotros también debemos mostrar nuestro servicio siguiendo el ejemplo o siguiendo los pasos, en este caso los pasos del dueño. ¿Sí? Dios nos dijo, hay que hacerlo de esta manera, nos dio el modelo, nosotros ¿qué hacemos? Seguimos sus pasos, seguimos repitiendo o caminando por sus huellas que nos dejó para que podamos dar testimonio que realmente nos sujetamos a Él. Jeremías capítulo 1, versículo 15 dice Dios, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Quién fue el que formó a Jeremías en el vientre de su madre? ¿Quién fue el que le permitió a Jeremías nacer? ¿Quién fue el que eligió a Jeremías para que fuera profeta a las naciones? ¿Quién fue el que llamó y capacitó y envió a Jeremías para ser profeta? Es decir, ¿quién definió la profesión de Jeremías? ¿Quién le dijo a Jeremías, esta es la profesión tuya? Si esta es la misión, esta es la tarea, esta es la labor a la cual tú te vas a dedicar. ¿Quién fue? Ahí lo dice, el dueño, es decir, el creador, el formador, aquel que le permitió la vida, aquel que le regaló la existencia, fue el que determinó también qué era lo que Jeremías debía hacer y cómo lo debía hacer y dónde. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice, quien nos salvó, está hablando de Cristo, Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras o a nuestras pretensiones o a nuestro interés, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Noten ese texto tan interesante. ¿Quién nos llamó? Dios a través de Jesucristo. ¿Quién nos salvó? Dios a través de Jesucristo. ¿Quién nos hizo conforme a su propósito? Dios a través de Jesucristo. Para que no nos quede duda, queridos hermanos, que nosotros no nos mandamos solos y que no hacemos nuestros planes y tenemos nuestros proyectos y hacemos lo que se nos ocurra sin la dirección o sin el propósito o sin el gobierno soberano y perfecto de nuestro Dios. En Génesis capítulo 49, versículo 14 y 15 dice, y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Cuando Jacob estaba a punto de morir, llama a sus hijos para darles una bendición final, una bendición patriarcal o sacerdotal, y de cada uno de sus hijos expresa algo. En el caso de Isaacar, lo que dice, Isaacar, tú eres como un asno que sirve. Recuerden que los asnos tienen esa característica y se conocen como un animal muy trabajador y un animal que está a disposición de su amo. ¿Sí? El asno, por naturaleza, está a disposición de su amo. Si su amo lo pone a trabajar de día, de noche, 24 horas, con cargas pesadas, con trayectos pesados, el asno no dice nada. El asno camina,
¿sí? Porque el asno está capacitado para eso. Por eso la Biblia dice, o un símbolo, una metáfora para entender el carácter de este animal es que es un siervo. Fíjate que el caballo no se dice eso, porque el caballo es bastante rebelde y bastante autónomo, y el caballo más bien toca ponerle un freno para que vaya donde el dueño quiera llevarlo, y aún así se rebeldiza, mientras que el asno no necesita freno. ¿Sabían ustedes eso? Un asno, para que trabaje, no es necesario ponerle un freno, ni es necesario ponerle una tapaojos para que se encamine. El asno simplemente le pone la carga y él avanza hacia donde el dueño quiere llevarlo. Por eso la Biblia dice que Isacar era un asno fuerte, es decir, robusto, con mucha fuerza, mucha potencia, pero que estaba dispuesto a servir. Dice, bajaba su hombro para llevar y servía en tributo. Básicamente lo que yo quiero decir es que la actitud que Jacob recalca de Isacar es la actitud que Dios recalca de nosotros. ¿Sí me hago entender? Es decir, así como Jacob dice, Isacar es un hijo dispuesto a servir, Isacar es una tribu o un hijo dispuesto a agachar su hombro o sus lomos y cargar y servir y esforzarse, igual tenemos que ser nosotros, porque Dios nos creó para servir, no para ser servidos. Nos creó para ser útiles y para cumplir tareas y deberes y misiones, y no para que otros nos sirvan y sentir pues que somos como los gerentes o que estamos en un palco que los demás se rinden a hacernos honores. La pregunta es, ¿estás tú sirviendo? ¿Estás tú siguiendo los pasos del maestro, del siervo por excelencia que es Cristo? Y esa respuesta pues tenemos que darla ante Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 23 dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Recuerden que cuando Dios llama a Moisés y le dice, vaya donde el faraón y negocie, tramite la salida a la libertad de mi pueblo que está esclavo en Egipto, recuerden cuál fue la razón por la cual Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón que debía dejar ir a su pueblo. ¿Recuerdan para qué? Para que me sirva. Dios no le dijo, mire, deja ir a mi pueblo porque van a ir a otra nación grande y van a ser dueños de una tierra famosa. Dios no le dijo, dígale a Faraón que deje ir al pueblo hebreo de la esclavitud porque ellos luego se van a enfrentar contra ustedes y los van a derrotar. O no le dijo, déjalos ir porque ellos van a ser dueños de su territorio y van a tener una monarquía extraordinaria. No, lo que Dios le dice es, dígale a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Y eso lo quiero que lo resaltemos en esta mañana, porque ese es el título de nuestra enseñanza. Yo vivo para servir. Dios dice una y otra vez en Éxodo capítulo 3, 4, 5, hasta el 7 o al 10, que el pueblo de Israel debía salir de Egipto para servir a Dios. Es decir, para dedicarse enteramente a un proyecto, a un plan, a un programa de servicio abnegado, de servicio comprometido, de servicio disponible, completo, total, absoluto al Dios y Creador. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Está hablando Pablo de la iglesia de Tesalónica y dice que en la iglesia de Tesalónica los mismos hermanos de la iglesia dan testimonio o públicamente comentan y dicen, es que Dios nos sacó de la idolatría o nos sacó de servir al mundo o al imperio o a las cosas perversas y temporales del mundo para que nos dediquemos o para que nos consagremos por entero a servir al Dios vivo y verdadero. La pregunta a estas horas es, ¿cuál es entonces la misión del creyente? ¿Tiene una misión propia? ¿Puede establecer y definir su propia misión a su propio criterio? Y la respuesta es no. Ningún creyente, ningún hombre, ningún ser humano puede definir por sí mismo, a su propio modo, bajo su propio criterio, su propia misión o su propio proyecto de vida. Recuerden que hoy en día una de las teorías que ha estado en boga en las últimas décadas a nivel pedagógico con relación al tema de la instrucción de los hijos es déjalo que él construya su propio proyecto de vida. ¿Sí? Su hijo nace, usted lo recibe, sencillamente lo cuida, lo atiende como si fuera pues una mascota dependiente
y luego lo deja que él genere o gestione o autogestione su propio proyecto de vida. ¿Sí? Esa teoría o esa escuela se llama el construccionismo. ¿Sí? Que él construye su propio proyecto de vida. ¿Sí? Que él lo defina, que él lo establezca, que él lo perfile a su antojo o bajo su interés. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que solo tenemos un proyecto de vida aquí en la tierra. Solo tenemos una misión que cumplir, solo tenemos un encargo y nos debemos consagrar toda nuestra vida a cumplir ese encargo. Y que vamos a ser evaluados o puestos bajo la medida en el juicio si cumplimos o no el encargo. ¿Cuál fue el encargo? Servir. ¿Servir a quién? A Dios. Y servir a todas las personas que Dios pone a nuestro alrededor bajo los criterios o bajo los principios o bajo las dinámicas del Creador. Entonces, lo primero que dijimos que debemos hacer es seguir los pasos, es decir, seguir el ejemplo de nuestro Maestro, que es Dios o que es Jesucristo, que vino para servir, no para ser servido. Lo segundo que debemos decir en esta mañana es que si vivimos para servir, como efectivamente lo es, debemos someternos a obedecer su ley. Es decir, debemos disponernos o debemos entender que hay una ley y que esa ley nos constriñe o nos establece unos límites o unos marcos de contención y no nos podemos salir. Que quien pretenda salirse de esos límites o quien se salga a derecha o izquierda de esos límites, pues ya no es un servidor, sino que es un beligerante, un rebelde, un resistente a la ley de Dios que se enfrentó hostilmente contra el Creador o contra el diseñador. Entonces no solamente servimos siguiendo los pasos, es decir, caminando en dirección del Maestro, que es Cristo, sino que también servimos sujetándonos o obedeciendo o entregándonos a la ley de Dios, que es el mensaje de la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya. Fuimos creados por Dios, no venimos del mono, no evolucionamos, no mutamos, simplemente venimos de la mano perfecta y sabia del Creador. Dice también, creados en Cristo Jesús para buenas obras, es decir, creados para obrar o para actuar o para servir de acuerdo a la bondad y a la benevolencia del Creador, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras Dios las dispuso, Dios las estipuló, Dios las puso y nos las encargó, y dice allí al final del texto para que anduviésemos en ellas, es decir, para que caminemos o para que las ejecutemos o para que nos deleitemos haciendo esas obras maravillosas, hermosas, sublimes y perfectas que Dios ya estableció para que hagamos. Es muy importante lo que la Biblia está diciendo, porque lo que nos está ratificando una y otra vez es, primero, que no somos dueños de nuestra vida, que nosotros no definimos las obras que hacemos o las tareas que ejecutamos, sino que nos sometemos a un guión, y ese guión o ese proyecto o ese programa de vida Dios lo estableció para cada uno de nosotros. Alguien pudiera decir, eso no es justo, porque diría, entonces, ¿dónde está mi autonomía? ¿Dónde está mi libre capacidad? ¿Dónde está mi libre elección? Y alguien también pudiera juzgar a Dios y juzgarnos a nosotros diciendo que estamos pensando que somos como unas máquinas o que somos como un robot que no tiene determinación o que no podemos pensar libremente. Amados hermanos, en cuanto a ley y en cuanto a moral no tenemos libertad, porque ya Dios determinó la ley perfecta, los principios y nos sometió a ellos y nos dio una moral o unos principios éticos los cuales debemos respetar. Pero en cuanto a otras opciones sí tenemos libertad. Por ejemplo, tenemos libertad si levantarnos temprano o tarde, tenemos libertad si vamos a viajar a un sitio o a otro, tenemos libertad si compramos una propiedad u otra, eso tenemos autonomía en cuanto a eso, pero en cuanto a asuntos de diseño no hay libertad, y eso es importante que quede claro. Además de eso, no somos máquinas, porque Dios nos puso conciencia y nos dio responsabilidades y nos dio funciones y nos dijo vaya y póngalas en práctica. Entonces no somos máquinas porque somos seres inteligentes. Si fuéramos máquinas autómatas no seríamos inteligentes, sino simplemente dirigidas por un programador. Nosotros tenemos autonomía, tenemos libertad dentro de los límites que Dios estableció para que se ejecute. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
se requiere de los mayordomos o de los encargados o de los siervos, en este caso nosotros, que seamos hallados fieles. Miren que aquí no está en juego si somos o no siervos, lo somos. Afirmación contundente, eficaz, efectiva, determinada. Somos siervos. Aquí lo que está en juego es si somos buenos siervos o malos siervos. Aquí lo que está en juego es si somos siervos fieles o si somos siervos infieles. No la acción de servir, porque ya lo somos y lo tenemos claramente definido. Dice la Biblia, se requiere que cada uno sea hallado fiel. Y luego en Génesis 1:26 dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, dijo Dios, conforme a nuestra semejanza, y señoree, es decir, sirva cumpliendo tareas de gobierno, de juez y de mayordomo. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Noten que cuando Dios creó al hombre, Dios no le dijo, mire, aquí lo creé, descanse, ¿sí? O tiene vacaciones, o aquí lo creé, usted disfrute. No, Dios lo creó y en el mismo acto de la creación, en el mismo momento de la creación, le establece o lo compromete o le delimita sus funciones. Son funciones de trabajo, son funciones de servicio, pero son funciones de alta responsabilidad en la creación que Dios estableció, y para eso creó al hombre a imagen y semejanza. Si Dios hubiera querido que el hombre viniera evolucionando de un mono, pues no le hubiera dado funciones, porque los monos no tienen funciones, o los macacos. ¿Sí? Los chimpancés no tienen funciones. Los chimpancés andan cumpliendo su tarea de juguetear en las ramas, de comer banano y de estar reproduciéndose, no tienen más función. Pero como nosotros no venimos del macaco, sino que venimos de la mano de Dios, Dios nos formó, Dios nos diseñó, Dios nos estableció, entonces Él nos dio funciones, tareas y encargos que no se pueden pasar por alto, que no se pueden eludir, y esas funciones son que Él nos puso como trabajadores, como encargados, como siervos, como mayordomos, de toda la creación que es vasta, para cumplir las funciones. Dios no dice cambien el diseño de la creación, no dice alteren los procesos de reproducción, no dice alteren los procesos de comercialización o de las especies, no dice maltraten el diseño de la creación, sino simplemente gobiernan o los encargo para que administren. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces el resumen de la ley es el amor, y el carácter principal del siervo es el amor, es decir, la sujeción a esas normas para que haga las cosas bien y sea hallado siervo fiel, y para que pueda hacer su servicio con excelencia. Pero quiero que notemos que Dios no dejó al hombre a que establezca su propio plan o proyecto de vida, sino que lo comisionó o lo supeditó a unos encargos o a unos deberes que él no puede aplazar. Génesis capítulo 3 versículos 5 y 6 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este dato o esta porción de la escritura nos dice cómo el hombre se rebeló contra Dios, incitado por Satanás, que le engañó o que engañó a la mujer. Pero también nos dice cómo el hombre violentó la norma. Dios le dice no comáis, y ellos ¿qué dijeron? Incitados por Satanás, coman, ¿sí? Que no les va a ir tan mal, las consecuencias no van a ser tan duras, y ellos se fueron en contravía, no siguiendo los pasos del maestro, no obedeciendo las normas y las indicaciones del Creador, sino simplemente pretendiendo experimentar o probar o saber por su propio medio si eso que se les había dicho tenía valor o no. Entonces lo que la Biblia nos está diciendo es, la primera pareja se rebeló contra el diseño, se fue en contra del diseño y tuvieron las consecuencias pues que han alcanzado a toda la humanidad, porque Dios les había dicho que no lo hicieran. Génesis 2, 16 y 17. Vayamos allá.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente o efectivamente morirás. Ya Dios les había advertido. Ya Dios les, en el manual, en la creación, en el propósito inicial, en el encargo, Dios les dijo, no vayan a comer de este árbol porque está prohibido. ¿Sí? Coman de todo lo demás, disfruten, trabajen, sirvan, sométanse, deleítense, pero este árbol está prohibido, no está bien hacerlo porque hay consecuencias. ¿Qué hicieron ellos? Olvidaron todos los demás árboles, olvidaron todas las demás funciones y se enfocaron en un árbol que estaba prohibido. Muchos acusan a Dios de haberles prohibido, pero resulta que la responsabilidad en su pecado es directamente del hombre, porque fue el hombre el que se rebeló por sus propios medios y no siguió las indicaciones, los encargos y las limitaciones que Dios había establecido. Dice Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día de reposo hace parte de la creación y hace parte de la manera, de la disposición como Dios claramente y sabiamente estableció que nosotros le sirvamos. Es decir, servimos a Dios trabajando 6 días, pero servimos a Dios descansando un día para su gloria. ¿Sí? Cuando tú dedicas el día del Señor, estás sirviendo a Dios porque así Dios lo estableció. Cuando tú vas al trabajo y con diligencia te enfocas en trabajar 6 días y hacer toda la obra que corresponde en tu trabajo, también estás honrando al Señor. Génesis 1, 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza y los puso a señorear y les dijo, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen sobre todas las cosas. Trabajen, esfuércense, sométanse, sírvanme. Y luego en Éxodo 28 al 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, ¿sí? Ahí está el mandato, ahí está el imperativo, ahí está nuestra obligación moral y legal. Bendijo Jehová el día de reposo y lo santificó. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, dice la Biblia que los bendijo. Dice la Biblia que en el séptimo día lo bendijo. Y aquí en Éxodo se está repitiendo en el Decálogo que Dios también bendijo el día de reposo y lo santificó, a causa de que fue el término o el cierre de todo el proceso o todo el tiempo de la creación. Amados hermanos, si tú vives para servir, como es el encargo, debes seguir los pasos del Señor, debes disponerte, entregarte y someterte a servir. Pero si tú vives para servir, en segundo lugar, debes obedecer la ley de Dios. Debes saber que hay una ley, que hay unos encargos, que hay unos principios, que hay unos mandatos que no están dados como sugerencias, que no son opciones y que no los podemos despreciar porque hay que ponerlos por obra, ¿sí? Dice la Biblia solamente que con diligencia cuides de cumplir los mandamientos y la ley que Jehová mandó a través de Moisés al pueblo para que te vaya bien, principio de éxito, para que tengas larga vida y para que seas prosperado. ¿Sí? Y en tercer lugar, si tú vives para servir, debes honrar el nombre del Señor. Esto es importante porque nosotros muchas veces creemos que el Señor es nuestro creador y nuestro Dios, pero olvidamos que nosotros debemos honrar y respetar su nombre y que nosotros debemos someternos a su palabra y que debemos reconocer que Él es Dios y guardar y poner en práctica su nombre. Mateo capítulo 20-28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre vino para servir. No vino para ser gerente, no vino para ponerse en un palco y tener seguidores, no vino para que la gente le hiciera reverencia,
sino que Él vino para servir y dio múltiples pruebas de su servicio, de su entrega y de su abnegación a favor de los hombres y para la gloria del Padre. Y Romanos capítulo 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de mi Creador. Lo que yo quiero enfatizar aquí es que parte del principio, parte de nuestra dedicación al servicio a nuestro Dios es no avergonzarnos de Dios, honrar el nombre del Señor, no avergonzarnos de Él, respetar y reconocer su nombre. Es decir, en todo momento y en toda circunstancia, en toda labor, tú debes siempre saber quién es el que te dirige y tú debes siempre reconocer y honrar ese nombre. Es decir, si te va bien, ¿tú qué debes decir? ¿Me fue bien porque lo hice bien? ¿O me fue bien porque Dios me dio ese privilegio o ese logro o ese honor? Si tú quieres proyectarte en un plan de viaje o de negocio, ¿qué debes decir? ¿Mañana lo haré? ¿Qué dice la Biblia? Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Es decir, esa honra, esa mención al nombre y al poder y a la dirección y sabiduría de Dios es importante en los siervos. ¿Saben por qué? Porque los siervos no son señores, porque los siervos no se mandan solos. Un siervo, un criado, un empleado no puede decir, ay, mañana voy a llegar tarde al trabajo, o mañana pienso irme de vacaciones. ¿Qué tiene que hacer un siervo? Depender de las órdenes de un jefe. Y hay jefes tiranos, hay jefes crueles, déspotas, hay jefes que aún sus criados estando enfermos no les dan descanso, si no les dan permiso para ir al médico, no les permiten tomarse unos días de vacaciones o de incapacidad, porque los criados o los empleados o los empresarios son así generalmente con sus funcionarios. Y si un empleado se enferma, ¿qué le dicen? Pues enfermo no me sirve, entonces quedas despedido. O si vas a sacar muchos permisos, entonces ¿sabe qué? Mejor pues tómate todo el permiso que quieras, ya no vuelvas, queda la vacante. Eso normalmente sucede si ustedes son trabajadores de una empresa, funcionarios de un negocio, saben que así es. Ustedes pueden estar cansados, tristes, afligidos, enfermos, con necesidades de compartir en familia, pero no les dan permiso a sus jefes, porque o si no, ustedes pierden su trabajo, porque ustedes no pueden tomar las decisiones. Usted no puede decir, hoy está como lluviosa la mañana, yo como que hoy no me levanto, yo hoy no voy a trabajar, porque si eso hace, usted ya no tiene trabajo. Entonces, ¿qué tiene que decir? Esté cansado, enfermo, afligido, hay que ir al trabajo. Haya una reunión en su casa, haya una visita muy importante en su familia, usted va a su trabajo porque usted tiene que cumplir, usted se somete a un jefe. Lo que la Biblia nos está diciendo aquí es, cuando nosotros somos siervos de Dios y lo entendemos, tenemos que saber que estamos a disposición de nuestro amo. Por supuesto, el amo que tenemos, que es Cristo, no es tirano, sino que es un amo justo, sabio, es un amo perfecto y compasivo, que sabe entender y sabe cuidar y sabe protegernos con sabiduría y con excelencia. Pero aún así, nuestra vida está a disposición de Dios. Yo puedo tener muchos planes y de pronto los mejores planes, con los mejores motivos, pero si Dios no me los deja cumplir, no hay nada que hacer. Yo puedo decir, yo lo voy a lograr a como dé lugar, pero si Dios dice no, es no, porque Él es soberano, porque Él nos pone los límites y porque Él sabiamente ha determinado un proyecto que está por encima, infinitamente por encima de lo que nosotros pensamos o anhelamos. Entonces es importante que notemos eso. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, Jesús no hizo su voluntad. O sea, no hubo ni siquiera un día en los 33 años de los que Jesús pasó acá en la tierra que Jesús dijo, hoy me voy a dar el día libre y voy a hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Hoy voy a abandonar todos mis encargos porque he trabajado duro y voy a hacer mi voluntad. La Biblia dice que no, que siempre estuvo dispuesto a servir, que toda la vida Él estuvo sumiso al Padre, que Él honró al Padre y de hecho nunca hizo nada que el Padre no le mandó. Tanto así que al final, cuando Él murió, dice la Biblia que Jesús dijo, Padre, he acabado lo que me mandaste o hice todo lo que me encargaste. Excelente modelo de mayordomía, excelente modelo para seguir el ejemplo, seguir las pisadas, y un ejemplo perfecto y excelente de honra, de respeto, de dedicación, de obediencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, al Padre eterno. Ejemplo que nosotros debemos seguir, honrar su nombre,
respetar su nombre, no avergonzarnos de Él, saber que estamos bajo cuidado, bajo control, que estamos gobernados bajo el dueño y que nosotros simple y llanamente somos siervos que nos tenemos que someter. A veces no queremos someternos, a veces no nos parece que debemos someternos, a veces no estamos dispuestos a someternos, pero la Biblia dice hay que hacerlo porque ese es el llamado. Y cuando eso hacemos somos prosperados y somos puestos en alto, porque recuerden Mateo 25 dice que al final del día, en el juicio final, a los siervos fieles, es decir, a los trabajadores abnegados, a los que no se insubordinaron, a los que se sometieron, a los que siguieron las pisadas, a los que obedecieron la ley, la cláusula que se va a leer en el cielo es bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Miren que no hay una bienvenida para los rebeldes, o no hay una bienvenida para los creativos que quieren cambiar el modelo. Sí, los creativos siempre están buscando qué cambiar, ¿cierto? Y sugieren todo el tiempo, no me parece, no estoy de acuerdo, tengo esta idea, cambiemos aquello. Pero la Biblia no nos da opción de ser creativos, la Biblia no nos da la opción de tener sugerencias o ideas de cambio, la Biblia solo nos dice sométete. Y al final, la mención de bienvenida en el reino celestial es exclusivamente para los siervos fieles, sumisos. Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Algo así como no sean perezosos para cumplir sus deberes. No tengan pereza para cumplir sus encargos. Háganlos con diligencia, no importa si están cansados. No importa si se sienten débiles o desanimados, cumplan con su encargo. ¿Qué culpa tiene la iglesia de que usted tenga un desánimo y entonces castiga a la iglesia porque está desanimado? No viene. ¿Qué culpa tienen sus hijos de que usted tenga problemas en un trabajo y entonces se hace echar del trabajo y no trae la provisión para el hogar? Lo que la Biblia está diciendo, hayan amos justos o injustos, sean diligentes. Estén cansados o no, sean diligentes. Estén desanimados o no, sean diligentes. Tienen pruebas o adversidades o motivos para no seguir, sean diligentes, constantes, fervientes, sumisos, dispuestos. Porque hoy en día la gente dice, no, es que yo me siento desanimado, no voy a la iglesia. Es decir, castigan la iglesia por su desánimo. Es que yo tuve problemas en el trabajo, no voy a trabajar. Se quedan sin trabajo y los hijos sufren por rebeldía, cuando debieran ser esforzados y diligentes, y en todos los deberes y encargos. Salmo 100, capítulo 2 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Servid a Jehová con alegría. Dios no solamente demanda que le sirvamos con diligencia, con esfuerzo, con amor, sino también con alegría, con satisfacción, con gran entusiasmo, con gran gozo y disposición, porque Dios bendice también al que sirve con alegría. Yo puedo hacer las cosas, las puedo hacer bien, pero las puedo hacer por obligación. Yo puedo hacer los deberes que se me demandan y los puedo hacer bien, pero los puedo hacer porque me toca y con frustración y profunda molestia. La Biblia dice, sirvan con alegría. Hagan todo con alegría, porque eso también tiene un efecto en el semblante, en el corazón, en las emociones del servidor, pero también eso tiene un impacto en el entorno, pero por supuesto es una manera de testificar de a quién servimos. Si nuestro amo fuera injusto, pues le servimos con dolor, con rabia, con molestia, por obligación. Pero tenemos un amo justo, tenemos un dueño perfecto, soberano, providente. Tenemos un amo misericordioso y compasivo. La pregunta es, ¿por qué no le sirves con alegría? ¿Por qué no le sirves con gran disposición y con gran fidelidad y con excelencia, siendo que tu amo es perfecto? ¿Por qué lo haces a regañadientes? ¿Por qué lo haces como si Él no te pagara bien o no te recompensara bien? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 5 al 6 y luego en el 12 al 16 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado toda potestad en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos o enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis Señor, Maestro, y decís bien porque lo soy. Pues si yo soy Señor y Él Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Este es uno de los cuadros de servicio más extraordinarios que la Biblia nos presenta de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo fue a la cena y después de la cena, de haber servido y presidido la mesa, se sentó junto a los pies de los discípulos, tomó una toalla, una vasija con agua y lavó los pies de los discípulos. Y mire lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo lo he hecho siendo el Señor y el Maestro, siendo el Salvador, el Hijo de Dios. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Y luego Jesús comisionó a su pueblo y a nosotros, por supuesto, para que lo hagamos. Dice, así como yo lo hice, háganlo. Es decir, sírvanse, lávense los pies los unos de los otros. Cuídense, protéjanse y defiéndanse abnegadamente, porque cuando tú lo haces a uno, lo haces a mí. Cuando tú le sirves a un hermano o al prójimo, al vecino, o sirves en casa con alegría, tú no lo estás haciendo para otra persona, ni siquiera para ti mismo. Dice la Biblia, lo haces para Dios o para mí, dice Jesús. A mí lo hiciste. ¿Recuerdan la parábola del capítulo 25 de Mateo? O esa enseñanza tan extraordinaria que Jesús dio a modo de parábola. Tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me cubriste, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y no estuviste a mi lado. Y los demás dicen, pero ¿cuándo, Señor? No te vimos así. Si lo hubiéramos visto así, te hubiéramos auxiliado. Y Jesús dice, cuando lo hiciste a uno de los más pequeños, a mí lo hiciste. Y cuando no lo hiciste también al prójimo, contra mí no lo hiciste. Es decir, vivimos para servir. Esa es la función, la misión por excelencia. No somos estrellas de cine en la creación. No estamos aquí para reinar. Fuimos puestos para servir. Y en esa acción, en ese deber, ese encargo de servicio, Dios es engrandecido. Nosotros somos protegidos y prosperados. Y estamos asegurando o augurando una bienvenida solemne en el reino celestial. Bien, buen siervo y fiel. La pregunta, amada iglesia, es, ¿ustedes están sirviendo? ¿Ustedes están viviendo para servir a Dios? ¿O viven para servir al mundo? ¿O viven para servirse del mundo? ¿O viven para servirse de Dios? ¿Viven para servir a Dios o viven en función de ser servidos? Esa es una pregunta muy importante, porque hoy en día la sociedad nos enseña que somos señores, que somos príncipes, que somos reyes y que tienen que los demás estar a nuestro servicio. La Biblia nos enseña lo contrario, nos enseña que somos siervos, que debemos disponernos a servir y que en la medida en que lo hagamos bien, y ya la Biblia dice cómo es bien, fielmente, sumisamente, correctamente, con alegría, con sabiduría, con abnegación, con entrega, pues en esa medida también estamos acumulando o garantizando grandes beneficios o grandes bendiciones que redundan también para nuestro bien. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas está diciendo, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Es decir, yo ya morí a mí mismo, a mis pretensiones, a mis sueños, a mis planes, a mis proyectos de vida. No soy autónomo ni soy el que delimito lo que yo quiero hacer, sino que ya vive Cristo en mí y no hago lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. La pregunta es, ¿sucede así contigo? ¿Sucede así contigo que ya tú no haces lo que tú quieres, sino lo que Dios determinó para ti? ¿Estás tan comprometido y tan convencido de que ya no vives tú y que Él te gobierne, que tú estás en función de servirle a Él? Servirle a ese amo tan excelente y tan bondadoso. Mateo capítulo 25, versículo 21, está el texto que yo he mencionado en esta mañana. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, o bienvenido al gozo de tu Señor. ¿Cuánto queremos escuchar esa mención?
todos nosotros hemos escuchado susurrar esa mención en nuestros oídos y en nuestro corazón. Todos nosotros hemos esperado por años que esa mención se escuche audible y que nosotros podamos tener la dicha de ser recibidos en el reino celestial. Pero para que eso sea real, según lo dice la Escritura, tenemos que ser hallados siervos fieles. Es decir, tenemos que haber vivido una vida de servicio, una vida de entrega, una vida de compromiso, una vida de diligencia en Dios, en todas las esferas donde Él nos ha puesto. En todos los lugares o los escenarios donde Él nos pone, debemos vivir para servir, vivir para agradecer y vivir para nuestro amo, nuestro dueño por excelencia, que se llama Jesucristo. La pregunta nuevamente es, ¿vives tú para servir? ¿O pretendes tú ser el rey? ¿Vives tú como mayordomo encargado que tienes que rendir cuentas? ¿O presumes ser el gerente? ¿Vives tú como aquel que está en función del creador y del juez y del mayordomo, del dueño por excelencia? ¿O vives tú como si fueras el dueño que determinas lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer? Si vives como mayordomo, como encargado diligente, hay bendición. Si eres hallado fiel, si eres hallado diligente. Si vives como dueño o como amo, hay consecuencias, porque no estás preparándote para la vida eterna y porque no has entendido tu misión, el sentido y propósito de tu existencia. Vivo para servir. Él es el dueño de todo, Cristo es el dueño de todo y yo su servidor. Que lo podamos decir no solamente como un eslogan retórico, sino como una verdad real y profunda en nuestro corazón. Cristo es el dueño de todo y yo su servidor. Que el Señor les bendiga. Señor, gracias te damos por esta mañana, por permitirnos escuchar tu palabra hoy, por recordarnos y afirmarnos en este encargo tan maravilloso, tan sublime, tan celeste, que fuimos constituidos siervos tuyos, que no fuimos constituidos amos, reyes, dueños, gerentes, sino que fuimos constituidos siervos, obreros, encargados a tu servicio, bajo tus órdenes, bajo tus directrices. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir tus pisadas, seguir tu ejemplo, ayúdanos a someternos a tu ley, que es el mensaje de la palabra, y ayúdanos también a honrar tu nombre, sabiendo que es por ti y para ti que hacemos las cosas. Guárdanos de ser soberbios, de pretender definir lo que queremos y hacerlo a nuestra manera, y si lo hacemos, ayúdanos a asumir las consecuencias con valor, con valentía y volver al camino. El camino del servicio, el camino de la entrega, el camino de la abnegación y el camino de la voluntariedad sumisa a tu ley. Te lo suplicamos y te agradecemos también por Jesucristo, que nos lleva, que nos auxilia, que nos dirige y que nos encamina a toda buena obra. Porque nosotros, aunque deseemos, no podemos, y aunque intentemos, no lo logramos. Pero tú, a través de Jesucristo, lo has logrado, y tu palabra dice que tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, gracias a ti, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.